Bueno, si trajo zapatos es lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo. Así es que quitémonos las sandalias. Y usted va a decir, pero si yo no vine a la iglesia para que usted me pida que me quite las sandalias. No, no se lo estoy pidiendo yo. ¿Quién nos está pidiendo? Dios, a usted y a mí también. Pero veamos de qué se trata el tema entonces, ¿amén? Muy bien, le invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, que sería ¿cuál? Éxodo. ¿Quién fue el agraciado? ¿Tú? Q. Muy bien, Éxodo capítulo 3, versículo del 3 al 5, y dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Muy conocida esta escritura, habrán escuchado cientos de mensajes acerca de esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, Abelina, Abelina, Clara, Clara, Manuel, Manuel, Elena, Elena, Faustina, ¡socorro! ¡Jenny, Adriana! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Aquí nos encontramos nosotros con este pasaje que hemos leído con un hombre llamado Moisés, el cual nosotros lo conocemos como el libertador de Israel, ¿verdad? Sí, estamos familiarizados. Muy bien. Pero ahora, ¿qué sucedió? La simple instrucción humana que recibió Moisés en la corte de Faraón no fue suficiente para prepararle para la obra de Dios. ¿Cuántos saben que podemos ir a la universidad, al instituto teológico? Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es el campo de batalla. Y Moisés había recibido muchas instrucciones, pero necesitaba prepararse para la obra de Dios. Fue necesario para Moisés la soledad, escuche bien, la soledad con Dios, 40 años de aprendizaje y de penuria cuidando ovejas. ¿Cuántos quieren cuidar ovejas? Y no un día, 40 años. ¿Malolientes? ¿Cabeza dura muchas veces? ¿Cuántos están dispuestos a pasar 40 años en el desierto de aprendizaje y de penurias? Se la puse más difícil ahora, ¿eh? Ahora no se trata solo de cuidar ovejas, sino de aprendizaje y de penurias. Las ovejas eran animales dóciles, que estaban completamente indefensos en sus entornos y también de sus enemigos. Los pastores también cuidaban las cabras. Escuchen, ovejas y cabras. Dos animalitos totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? La iglesia está compuesta ¿de qué? De ovejitas y también de cabritas, ¿o no? Claro que sí. No mire a nadie, no le diga a nadie, pero bueno, está compuesta así. Muy bien. Los pastores cuidaban las cabras también, porque al trepar por rocosas laderas y pasar entre arbustos, sus orejas grandes, colgantes, se enganchaban fácilmente con las espinas y los matorrales. Entonces tenía que cuidar ahora las ovejitas, porque las ovejitas es tenida como un animal medio un poquitito tonto, ¿no? Que se desvía, se va, y entonces el pastor tiene que regresarla. Pero ahora está esta otra, la cabrita, que ¿qué hace? Se engancha fácilmente entre espinos y matorrales y también la tiene que cuidar.
El pastor se enfrentaba a la constante y difícil tarea de enseñar a las ovejas y cabras a obedecer sus órdenes. Ay, 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 pobre Moisés. Pobre Moisés, el trabajo que le tocó. No era un trabajo fácil, pero de esta manera Dios estaba preparando a Moisés para su tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. Miren qué entrenamiento tan raro. Porque la mente de Dios no es la mente nuestra. Quizás algunos diríamos, y bueno, ¿y por qué no fue a una escuela? ¿Por qué tenían que pastorear ovejas y cabritos para después poder pastorear al pueblo de Israel? ¿No habrá una similitud entre estos animalitos y nosotros los humanos? Algunos cabeza dura y otros en la luna de Valencia. Pobre Moisés, después de luchar con las ovejas y los cabritos, tuvo que luchar con el pueblo de Israel, que era un pueblo quejón. 40 años en el desierto escuchando las quejas de ese pueblo. Primero querían salir, después querían los pepinos, se acordaban de los ajos, se acordaban de la cebolla, se acordaban de la carne y estaban queje y queje todo el tiempo. ¿Sounds familiar? ¿Sí o no? Suena familiar. Con razón Moisés le dijo a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Yo lo hubiera dicho igual, No lo culpo. Dios le hace a Moisés un llamado sobrenatural. Lo sobrenatural era que fue el llamado a través del fuego, de la zarza ardiendo. Y le pide que se quite las sandalias. Pero qué petición tan rara esta la de Dios, ¿no? No entiendo. Y muchas veces, para nosotros, Dios nos pide cosas que no tienen sentido. Porque nuestra mente no es la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Escuche bien. Y piense por un momento. Moisés se encontraba en el desierto, ¿sí? Muy bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Moisés se encontraba delante de un arbusto ardiendo, ¿sí? Y Dios le pide que se quite las sandalias. ¿Qué broma es esta? ¿Para qué quería sacarse las sandalias? ¿Para pisar la arena? ¿Por qué Dios le pedía eso? ¿Por qué Dios le pedía que se quitara las sandalias delante de ese arbusto que estaba ardiendo? ¿Sería para quemarse los pies? ¿Por qué Él estaba pidiendo eso? Ahora, notemos otra cosa sumamente importante. En ese momento, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él no estaba orando, él no estaba ayunando, él no estaba adorando. ¿Cuántos hemos experimentado que Dios nos habla en el trabajo, en la lavandería, cuando estamos en la cocina, en cualquier lugar? Dios nos habla también. Ahora, prestemos atención que en el versículo 4 Dios llama a Moisés por su nombre y lo llama 2 veces. 2 veces. ¿Por qué lo habrá llamado 2 veces? Eso me llamó la atención a mí. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor repite una cosa 2 veces, como por ejemplo, de cierto, te digo, es que detrás de esas palabras Él nos va a decir algo importante. Y entonces le llama Moisés, Moisés, porque detrás de ese llamado venía algo importante que Moisés tenía que prestar atención. Y Dios tiene el propósito de convertir a Moisés en el libertador del pueblo de Israel y de la esclavitud de Egipto. El llamado para la santidad, mis hermanos, comienza en los pies. Quizás usted esté pensando que yo estoy diciendo una herejía. ¿Cómo va a ser que el llamado a la santidad comience en los pies? Bueno, escuchen bien, porque los pies significan nuestro caminar. Y Dios le estaba diciendo a Moisés que se despojara de su viejo caminar, de su viejo andar. ¿Cuántos tenemos viejo andar? ¿Cuántos todavía no nos hemos despojado? Yo levanto la mano, yo también.
Ahora va cobrando sentido lo que Dios le pide a Moisés. Cuando le pidió a Moisés que se quitara la sandalia, es porque él se encontraba en Tierra Santa. Y vamos a estar analizando las diferentes sandalias para que podamos entender por qué Dios le pidió que se quitara las sandalias. Hace muchos años atrás, cuando nosotros comenzamos aquí en esta iglesia, un domingo, una de las hermanas que ya era miembro de la iglesia, invitó a una amiga. Entonces vino la amiga judía, pero sí accedió a venir a escuchar el mensaje. Justo ese día estaba predicando el pastor y en un momento, ¿ustedes vieron cuando uno invita a alguien como que uno lo quiere pamper a la persona? ¿Me entiende la expresión, verdad? Lo quiere cuidar, que le guste, que todo lo que se hace en el servicio le caiga bien, que todo lo que se dice le caiga bien, para que vuelva otra vez, ¿o no es así? Bueno, a esta hermana, que era miembro de la iglesia, le pasó exactamente lo mismo. Como la amiga era judía, entonces dijo, bueno, espero que hoy se hagan todas las cosas para que ella se sienta tocada por Dios. Justo predica el pastor y el pastor en un momento pidió que todos nos quitáramos los zapatos. Y ella dijo, justo hoy el pastor se le ocurre pedir que nos quitemos los zapatos, que viene mi amiga, va a pensar que estamos todos locos. Y todos nos sacamos los zapatos. Y era para pisar si había alguna molestia debajo de nuestros pies. Cuando terminó el servicio, esta persona que era miembro se fue un poquitito angustiada porque dijo, ahora en el estacionamiento me va a decir, pero ahí en la iglesia donde te congregas están todos locos. ¿Cómo se sacaron los zapatos durante el servicio? Entonces ella, esperando que le dijera algo, su amiga le dijo esto. ¿Sabes que me gustó el servicio, pero me gustó más donde el pastor dijo que nos quitáramos los zapatos? Ella estaba preocupada, pero la amiga no. Porque Dios obra con quien quiere, donde quiere, como quiere y cuando quiere también, y sabe cómo hacerlo. Entonces vamos a analizar cuáles son las sandalias que necesitamos quitarnos. Necesitamos quitarnos las sandalias egipcias. ¿Qué significa la sandalia egipcia? Mentalidad egipcia. Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué Dios tan gracioso nosotros tenemos? En vez de darle a Moisés las estrategias para liberar a su pueblo, le pide que se quite las sandalias. Recordemos que todo lo que nuestro Señor hace es con sabiduría, Él no se equivoca. Y antes de mandar a liberar a otros, Dios nos liberta primero al que va a ser enviado a libertar. El liberado libera, el restaurado restaura. Una persona deprimida, ¿cómo va a ayudar a otra a salir de la depresión? Muy difícil, no se puede. Una persona que no puede perdonar, ¿cómo va a ayudar a otra a perdonar o a guiarla a que perdone? Una persona que miente, que tiene el espíritu o el síndrome de Pinocho, ¿cómo va a ayudar a otra a no mentir? Dios quería libertar a Moisés porque las sandalias que usaba Moisés eran sandalias egipcias. Y quizás usted me pregunte o se esté preguntando, ¿qué significa esto de las sandalias egipcias? ¿Cómo sabe usted que él llevaba sandalias egipcias? Porque yo no lo leo en la escritura, específicamente como usted me lo está explicando. Bueno, las sandalias era el vehículo que se usaban en aquel tiempo para caminar y desarrollarse. Moisés, como siervo de Dios, tenía que recordar constantemente que el Dios a quien servía era santo. Y nosotros necesitamos recordarlo también. Es misericordioso, es amoroso, you name it. Pero también es santo. Veamos lo que sucedió para que usted pueda entender lo que yo estoy diciendo.
Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Escuche bien esto. Ellas respondieron: un varón egipcio. ¿Se le está aclarando la mente? ¿Está entendiendo un poquitito más? Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Moisés no era egipcio. Moisés era hebreo. Pero su comportamiento, su actitud, hizo que ellas lo vieran como un egipcio, o sea, como un mundano. Cuando analizamos el caminar egipcio, vemos en ese caminar varias actitudes a considerar y también quitar. En Egipto había un decreto de matar a los niños. ¿Sí? Para matar la niñez, le quitan a los niños la vida y también su inocencia. ¿Acaso en este tiempo no nos ha tocado a nosotros vivir donde se encuentran niños asesinados y abusados? ¿No lo estamos escuchando en los medios de comunicación? ¿Acaso en este siglo XXI no existen padres que explotan a sus hijos para que empiecen a trabajar a temprana edad? ¿Mujeres que tienen hijos y luego los abandonan? ¿O los matan porque no los quieren? Madres que le dan bebidas alcohólicas a sus hijos para pasar un buen tiempo con el novio. Una de mis nueras es enfermera. Ella trabajó en el hospital de niños en Los Ángeles por muchos años. Y en una oportunidad trajeron a un niño, a un bebé, creo que tenía como alrededor de unos 10 meses, y el niño venía totalmente alcoholizado, porque la mamá le ponía alcohol en el biberón para que no molestara, para que no llorara, mientras ella pasaba un buen tiempo con su novio. Qué triste, ¿no? Triste. Ni hablar del abuso físico que encontramos, el abuso sexual por parte de los nuevos novios de las madres. También querían que las hebreas en Egipto, que estaban embarazadas, perdieran o mataran a los niños. Ellos tenían una mentalidad de aborto. Vivimos en una sociedad con mentalidad egipcia, donde en las escuelas si una menor se lastima, no la pueden atender porque necesitan la autorización del padre o de los padres. Pero si se hace un aborto, no necesita el consentimiento de los padres. Mentalidad egipcia. Tenemos que cambiar la ideología mundana para ingresar a la atmósfera de Dios. Las mujeres y hombres egipcios ponen sus ojos en personas casadas. Hoy eso está a la orden del día, donde quiera que vaya, dentro de las iglesias, fuera de la iglesia, no importa dónde sea. Está. Ninguna mujer o hombre con caminar egipcio va a poder entrar en la santidad de Dios. Este tipo de gente no les importa si la persona está comprometida, si tiene hijos, si destruye la familia, no les importa. Tienen sus propios deseos, su propio egoísmo, su propia satisfacción y pasarla bien. Lamentablemente estamos viviendo en la era del hedonismo. El hedonismo en griego quiere decir edoné, cuya preocupación principal es sentirse bien.
Y lo estamos viendo. Mientras yo me siento bien, no me importa lo que tú piensas, lo que tú sientes. Yo me tengo que sentir bien. No te metas en mi vida porque yo me tengo que sentir bien. Si yo me siento bien, no me importa si la persona está casada y destruir la familia, mientras que yo me sienta bien. Y aún más, si yo me siento bien y encuentro placer fuera del matrimonio, no me importa ni mi cónyuge ni mis hijos. No me importa si mi mujer fue fiel, mi esposa fue fiel, no me interesa, pero yo estoy sintiendo placer fuera de mi casa. En esta sociedad en la que vivimos tenemos que cambiar la ideología mundana para poder ingresar a la atmósfera de Dios. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14, es un versículo, hermano, que lo sabemos de memoria, que se predica de los púlpitos, que lo escuchamos en las escuelas, pero la iglesia no lo pone en práctica. Y después nos quejamos, ¿por qué Dios no está en nuestro problema? ¿Por qué Dios no nos socorre? Porque no le obedecemos. Mire lo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo no necesito explicar esto, ya me cansé de explicarlo, le digo la verdad. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar por los oídos incircuncisos. Porque entra por un lado y sale por el otro y el pueblo sigue haciendo lo que quiere. Y se une con yugo desigual. Y no solamente estoy hablando de matrimonio, de pareja, de noviazgo. Estoy hablando de sociedades también. No importa. Esta persona no es del Señor, pero tiene dinero, me voy a poner en sociedad con él. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si ya cuando se unen dos cristianos hay conflictos, o no los hay, o todos somos holy holy. ¿No, ¿Usted no cree que la iglesia es la que tiene que hacer la fuerza para un cambio? No estamos haciendo fuerza para un cambio, porque cada cual estamos en nuestros problemas y no nos interesan los problemas de los demás. Y mientras vivamos una vida como esa, ni vamos a ver bendición en nuestras vidas, ni vamos a ver cambio tampoco en la sociedad. Analizamos lo que significan las sandalias egipcias, que es mentalidad egipcia. Veamos lo que significan las sandalias del desierto, mentalidad de conformismo. Y usted no me vaya a decir que dentro del pueblo de Dios no hay conformismo. ¿Si hay o no hay? Ustedes se acuerdan cuando yo predico, ¿no? Miren la mentalidad de conformismo. Yo ya les prediqué varias veces y les dije, no hablen con los hitos, por favor. Porque eso significa conformismo. Es que Dios me dio una casita, hita. Es que Dios, mire, yo pude guardar un dinerito, hito. Dios me dio un carrito, hito. ¡Ay, qué humilde que suena la persona que habla con los hitos! Mentalidad de conformismo, tengo mi carrito, tengo mi dinerito, tengo mi casita, tengo mi esposito, tengo mis hijitos, tengo mis nietitos, tengo mi vestidito. Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. Ay, me olvidé decirles algo, no me llamen pastorcita. Please. No me gusta la ita. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo,
¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. No solamente Moisés, ahora Josué también. El pueblo de Dios, después de ser liberado de Egipto, había ingresado a Canaán, la tierra prometida. Ellos estaban en un tiempo de conquista. Ellos habían recorrido el desierto para entrar a Canaán. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que dejara ese caminar, esa costumbre de estar viviendo en el desierto. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos siguen viviendo en el desierto, en el pasado? ¿Cuántos? Ahí hay sinceridad, gloria a Dios, hermana, Dios te bendiga por tu sinceridad. No, porque es la verdad. O el pasado no viene a nuestras mentes. ¿Cuántas cosas cambiaría? Uy, ya lo dije en otra oportunidad y me dijeron, sí, al primero que cambiaría es al pastor. Y no se equivocaron. Muy bien. El desierto representa las pruebas, los problemas. Estas son las sandalias del conformismo. Hay conformismo en recibir una porción diaria. Ellos tenían el conformismo de recibir una porción diaria de maná. ¿Ustedes saben lo que significa maná? Ok. En hebreo, cuando ellos recogían el maná, como no lo conocían, era algo nuevo, al recogerlo y miraban, decían, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Había conformismo en tener ropa que no envejecía. ¿O no? Había conformismo en tener una nube de día y una columna de fuego en la noche. Se acostumbraron a recibir de Dios solamente el consuelo, la ayuda y no buscaban salir del desierto. Podían haber salido del desierto en la primera semana, pero prefirieron dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y saben por qué no buscaban salir del desierto? ¿Por qué? Porque allí se vivía gratis. ¿O acaso Dios no los alimentaba? Claro que sí, los alimentaba. ¿Ellos tenían que hacer esfuerzo? No, tampoco tenían que hacer esfuerzo. Entonces estaban tan conformes en vivir ahí, se quejaban por los pepinos, pero estaban conformes por vivir ahí, porque no salían. Porque si no hubiesen estado conformes, a ver cómo lo hacían para salir rápido y entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Para eso lo habían liberado. Les voy a contar una historia que a ustedes les encantan las historias y a mí también. Un campesino encontró en un campo un huevo de un tamaño grande, que nunca había visto antes algo parecido, así de tamaño. Así que decidió llevarlo a la casa. Cuando llegó a la casa, la familia le preguntó, ¿será huevo de avestruz? No, es demasiado grande, dijo el abuelo. ¿Y si lo rompemos?, propuso el hijo. Romperlo sería una lástima, porque entonces nunca sabremos a qué ave pertenece, dijo el padre. Así que finalmente decidieron colocarlo debajo de una pava. El pavo, la pava, la esposa del pavo. Porque pava nosotros le decimos a la tetera para tomar mate. Por eso, pero ustedes entienden lo que es, ¿no? Okay. ¿Por qué decidieron colocarlo ahí? Porque la pava en ese momento estaba empollando. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner el huevo este también y a ver qué es lo que sale, de qué se trata esto. Cuenta la historia que a los 15 días nació entre los pavitos el enigmático pichón. ¿Está bien dicho pichón para ustedes? ¿Sí? Okay. Al principio nadie pudo reconocer a qué variedad de ave pertenecía. Lo único que era evidente era que el más grande entre todos sus compañeros. Era más grande el pichón que los pavitos. Su plumaje era mucho más oscuro y devoraba la comida con mucha rapidez.
Una vez crecido, cuando llegó el tiempo de levantar vuelo, miró a su madre, que creía que era su madre, la pava, ¿no? La miró y le dijo entusiasmado: bueno, ha llegado la hora de volar, ¿me acompañas? La pava, sorprendida por la proposición, le explicó: mira, los pavos no vuelan. Tienes que tener cuidado y no comer tan apresurado porque te sienta mal y después dice tonterías, le dijo la pava. El misterioso pichón se quedó en silencio, un poco confundido. Pero el pichón, cada vez que terminaba de comer, le decía a sus hermanos: ¡vamos! ¡Vamos a volar! Hasta que uno de los pavitos le explicó: los pavos no volamos, solo podemos caminar. Ese es nuestro destino, así lo decidió Dios cuando nos creó. Haciendo caso a sus hermanos, este misterioso pichón se dedicó todo el tiempo a hacer lo que los demás le decían: caminar por un corral cerrado, comer y dormir. No a volar, porque los pavos no vuelan. Pero un día, el veterinario del pueblo pasó por la granja y el granjero aprovechó la situación para pedirle que identificara a esta ave misteriosa. En cuanto la vio, pudo reconocerla de inmediato, que se trataba de un cóndor. No era pavo, era cóndor. El cóndor ha nacido para volar por encima de miles de metros de altura. Pero este particular no lo hizo porque escuchó más la opinión de su entorno. ¿Me está entendiendo a dónde quise llegar? Tú también tienes grandes actitudes, valores y creatividad, ¿o no? No te quedes alrededor de los pavos. Ellos saben solo caminar, comer y dormir. Anímate a volar, porque Dios te dio alas para que seas un instrumento para cumplir en este mundo los objetivos que plantees. Quitémonos la mentalidad de conformismo. Es que yo me estoy rodeando con los pavos que me dicen ¡ay! Y adopto un espíritu de víctima. Después me rodeo con otro pavo que me dice ¡ay! Pero a mí también me pasó lo mismo. ¡Qué barbaridad! Ya se juntaron 3 pavos y no solucionaron nada. Más bien se juntan para ver cómo se quedan en el conformismo. Y después viene otro pavo, y otro pavo, y otro pavo, y siguen los pavos y se hace una cadena de pavos. Y nadie aprende a volar porque ¿saben qué? Se encienden la llama uno a otro. Tienes razón. A mí me pasó lo mismo. ¿Y entonces cómo salimos de esa? Si a mí me pasó lo mismo. Tiene que haber una solución, ¿no? Pero si nos juntamos las dos y tú me dices, a mí me pasó lo mismo, tienes razón, y bueno, nos abrazamos, nos besamos y al día siguiente, y a mí me pasó lo mismo, tienes razón, nos abrazamos, nos besamos y seguimos con lo mismo. Y seguimos siempre siendo pavos. Y nunca vamos a remontar el vuelo. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Hermano, por favor, usted ya escuchó de este púlpito infinidades de veces. No le deje todo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a hacer lo que no le corresponde. Él ya lo hizo todo, Él ya nos dio las herramientas, Él nos dio bendición. Ahora nos toca a nosotros tomar las herramientas y empezar nosotros a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Si está buscando trabajo, no espere que el Espíritu Santo le traiga una forma o una solicitud para un trabajo porque nunca lo va a encontrar. Porque el Espíritu Santo no se lo va a traer. Como me decían a mí,
Yo empecé mi salón de belleza en Argentina, yo tenía 16 años. Y las clientas veían y me veían a mí una persona madura a esa edad. Yo no me metí en chismes, ellos hablaban porque en la peluquería, es igual que en el doctor, usted se entera de la vida de medio mundo. Y de lo que no se quiere enterar también se entera. Y ellas estaban ahí como cotorras hablando. A mí no me interesaban sus conversaciones. Entonces una vez me dijeron, ¿estás siempre acá en la peluquería, no sales? Porque eran todas vecinas del barrio, me conocían muy bien, me conocían por años, me vieron crecer. Y me decían, tú estás siempre aquí trabajando, te vemos que limpia, te vemos que estás en el salón de belleza. ¿Cómo vas a encontrar novio? Nunca te van a venir a golpear la puerta y van a decir, hay una joven acá porque me quiero casar. Gloria a Dios. Por supuesto que no va a suceder eso. Por supuesto que no. Lo mismo sucede cuando nosotros nos salimos a buscar trabajo. O cualquier otra cosa. No le dejemos al Espíritu Santo. Escuche usted, a los cristianos. Si el Espíritu Santo quiere, yo ya voy a dejar de fumar. Pero si no es el Espíritu Santo que le reparte los cigarrillos, usted que los compra. Y así como usted los compra, no los compre más. Ay, pero si el Espíritu Santo quiere, yo ya ahora voy a dejar de beber. No, pero si el Espíritu Santo no le da la botella para que beba, tampoco se la va a quitar. Es usted que la compró y ahora no la compre más. O sea, no le dejemos al Espíritu Santo cosas que no son tareas para Él. Que esas son tareas para nosotros, tomar decisiones de querer cambiar. ¿Saben que los psicólogos dicen que si nosotros hacemos una misma cosa por 21 días se nos forma un hábito? Y después ya lo hacemos natural porque estamos acostumbrados a hacerlo. Hagamos un hábito, un buen hábito, y no vivamos en el desierto, sino en Canaán. A Josué le dijeron que se quitara las sandalias del desierto, mentalidad conformista. ¿Para ir qué? Para ir a conquistar. Él lo hizo y se convirtió en el más destacado conquistador de Israel. Tomó la decisión y lo hizo. Y nosotros podemos tomar la misma decisión y hacerlo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24 dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Es una promesa. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y esto es promesa de Dios para su pueblo. Lo fue para aquel entonces y lo sigue siendo para nosotros también hoy. Que nuestra ideología o paradigma mental no sea el de que yo ya hice lo que pude. ¿Cuántas veces decimos eso? Ya hice lo que pude, no puedo hacer más nada. Y resulta que la Escritura ahora nos enfrenta al espejo y nos dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. O sea que nosotros mismos nos contradecimos, no es la palabra de Dios la que se contradice. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. El conformismo mata el desarrollo y la felicidad. Analizamos lo que significan las sandalias del desierto. Voy a ir terminando. Mentalidad de conformismo. Ahora veamos las sandalias gastadas. Miren que hay diferentes sandalias, ¿eh? Las egipcias, las del desierto y las gastadas. Miren qué usadas que están estas sandalias. Josué capítulo 9, versículo 13 dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Las sandalias se pueden gastar por un largo camino, ¿verdad? Si usamos siempre las mismas, si hacemos un camino largo, por supuesto que se van a gastar. O también por un camino tortuoso. Entonces se van las sandalias gastando.
Esto nos habla en la parte espiritual, hermanos, vamos a transportarlo a la parte espiritual, de un estancamiento. Estancamiento en el desarrollo espiritual, en el caminar cristiano. Cuando nuestros zapatos están viejos, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué hace cuando sus zapatos están viejos? ¿Qué hace? Me imagino que no los va a regalar, ¿no? Porque si no le sirven para usted, no le sirve para otro, los tira. Muy bien, yo hago exactamente lo mismo, los tiramos, porque ya no sirven. La mentalidad del viejo hombre tampoco nos sirve. Tampoco. Por eso dice, despojaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotras las mujeres limpiamos un closet, ¿qué es lo que hacemos? Miramos los vestidos y decimos, este ya no me entra, me quedó chico, este pasó de moda, este color no me gusta, este sí lo voy a conservar. Y si queremos hacer dieta, nos guardamos uno pequeñito para ver si entramos de nuevo en ese vestido. Y cosas así. Ahora, cuando un hombre limpia el garage, ¿qué es lo que hace el hombre? Me imagino que los hombres de aquí son organizados, ¿verdad? ¿Sí o no? Uy, cómo me gustaría ver los garajes de ustedes. ¿Ustedes tienen los tornillos en una cajita? ¿O los tienen tirados por cualquier lado y después dicen, Tati, suerte para mí, este me salió, este agarro? Los tornillos en cajita, las herramientas, el garage baldeado, limpio, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando busca algo en el garage, ¿tarda una semana en encontrarlo porque está tan desorganizado que no lo encuentra? ¿O cuando vaya sabe dónde está y toma lo que tiene que tomar? El automóvil. Bueno, acá no hay nadie que tenga bebés. ¿Por qué digo eso? Porque muchos dejan los pañales en el auto, por días. Papas fritas, hamburguesas. Los jóvenes tienen la costumbre de comer en el cuarto y después poner el plato debajo de la cama, para no levantarse y llevarlo. Limpiamos las cosas que no nos sirven, las tiramos. El hombre cuando limpia el garaje va a encontrar un montón de cosas que no les sirve. Un montón de cosas que las tiene que tirar, hay otras que las tiene que renovar, hay otras que las tiene que reponer, y hay otras que las tiene que cuidar. En Dios todas las cosas son nuevas, porque Él nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Nueva criatura es. ¿Cuántas son nueva criatura? Las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas. ¿Y por qué habla siempre de lo viejo? Si ya pasó. He aquí son todas. ¿Ya se lo grabó? A ver, dígalo de memoria. No, sin mirar la pantalla. A ver, vamos a cambiarlo. Tú ya te lo sabías de antes, no vale, no. Dígalo de memoria, a ver. Sí. Está bien. Gloria a Dios. ¿Tú estás leyendo la Biblia? No vale. ¿Tú estás leyendo el pasaje? Tienes la Biblia abierta, ¿no? Ok. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y ahora son todas hechas nuevas. Entonces ahora despojémonos de todo lo viejo que traigamos del mundo, del caminar gastado. El cansancio y el hastío por un largo, difícil e infructífero caminar. Yo aprendí del pasado, hermano, a no cometer los mismos errores. ¿Usted aprendió algo del pasado? Para eso me sirvió, para aprender de los errores cometidos, para eso me sirvió, para no volver a cometer los mismos. Pero ahora, en el álbum de la vida, el pasado es una hoja ya cerrada, es una hoja del ayer. Y tenemos que ver las hojas nuevas. Vayamos con autoridad y seguridad porque es una promesa de Dios para nuestras vidas. Que todo lo que pisa la planta de nuestros pies, santo es.
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos guió desde el vientre de nuestra madre y nos trajo hasta el día de hoy. No para volver atrás, sino para conquistar. Y usted es un conquistador, una conquistadora. Y eso es lo que tiene que grabarse en su mente, que usted puede conquistar terrenos. Para ingresar al nivel de santidad al que Dios nos llama, debemos entonces despojarnos de las siguientes sandalias, de las que hemos hablado. Sandalias de Egipto, mentalidad egipcia. Sandalias del desierto, mentalidad de conformismo. Y sandalias gastadas, mentalidad del viejo hombre. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.